Correcto. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es todo lo que tiene relación ya a la estequiometría básica, ¿sí? Y vamos a revisar primeramente los ejercicios que trabajaron ustedes en aula inversa ayer. Ya, por ejemplo, el primero dice, en todo ejercicio que usted haga a partir de hoy tiene que poner siempre los datos. Eso les ayuda a orientarse en lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, esperemos que se vea. Por favor, amplíen mi pantalla para que puedan apreciar mejor, ¿no? Por el brillo del sol a lo mejor no se ve muy bien, pero voy a hacer lo posible porque se note todo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a anotar son los datos. Y dice, 3 gramos de glucosa. Muy bien, entonces yo voy a poner aquí, glucosa C6H12O6 igual a 3 gramos. ¿Ya? Al reaccionar con el oxígeno, ¿cuántas moles de CO2 se produce? Profe, disculpe, no estoy viendo nada de pronto en su pantalla si está proyectando algo. No entiendo nada, Erika. Estás con mucha bulla atrás. No te escucho nada. ¿Podrías repetir, por favor? Que no puedo observar nada en su pantalla si está haciendo algo, profe. No, ¿nadie observa? ¿No se ve nada? Sí se observa. Yo sí puedo ver, profe. Bueno, ya creo que es cuestión de tu internet, Erika. Ahí sí no puedo hacer nada porque yo también veo que sí se lee. Entonces, lo que me está pidiendo es no moles de CO2. Esto yo no sé. ¿Hay algún otro dato? No, pero yo tengo que escribir la ecuación. Yo recuerdo que esa ecuación yo sí las puse en el ejemplo demostrativo de su aula inversa. Y la ecuación de reacción es C6, voy a escribir aquí, C6H12O6 más O2, esto nos da CO2 más agua. Esa es la reacción sin nivelar, pero como te necesito nivelar, entonces, bueno, no voy a hacer ahorita la nivelación, pero 1 mol de glucosa reaccionan con 6 moles de oxígeno y esto me da 6 moles de CO2 y 6 moles de agua. Esa es la reacción completa. Ahora, en estequiometría, usted puede calcular en moles, que se representa con la letra N, puede calcular en masa, que generalmente puede ser gramos o kilogramos. ¿Ya? Puede ser en volumen, que puede ser en mililitros, perdón, o centímetros cúbicos, que es lo mismo. Puede ser en porcentaje, que es así. Estas son posibilidades, incluso en partes por millón. Pero esto de acá hemos de ver en otra ocasión. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer cálculos básicos que involucran moles o moléculas. También puede hacerse el cálculo, y eso sí es básico, en número de Avogadro. Pero este tema de aquí, el número de Avogadro, voy a explicar despuesito de lo que voy a explicar aquí. ¿Sí? Porque es una explicación extra. Ahorita lo que me está pidiendo son moles. ¿Y cuáles son las moles? Miren, yo tengo aquí, observen por favor, 1 mol de glucosa. Aquí tengo 6 moles de oxígeno molecular, 6 moles de CO2 y 6 moles de agua. Esas son las moles. Ya, también pueden representarse como volúmenes. Un volumen de glucosa, 6 volúmenes de oxígeno, 6 volúmenes de anhídrido carbónico y 6 volúmenes de agua. Pero son maneras de nombrar, ¿sí? O puede ser una molécula, 6 moléculas, 6 moléculas, 6 moléculas. Eso es maneras de nombrar. Entonces yo tengo aquí que me da una cantidad en gramos y me pide un resultado en moles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que representar los gramos que tienen en esta reacción cada compuesto. ¿Y cómo hago eso? Usando esto, chicos. Tabla periódica. ¿Ya? Tengo que ver los pesos moleculares. Y
yo ya tengo calculado, pero si yo busco el peso molecular de la glucosa, tengo que buscar el peso de 6 carbonos, el peso de 12 hidrógenos y el peso de 6 oxígenos. Esto me da 180 gramos. Ya, este uno parece 2. Ya, ahí. 180 gramos. ¿Cuántos gramos hay en 6 moléculas de agua? Perdón, de oxígeno. Voy a mi calculadora que no la encuentro. Acá está. Y voy y multiplico. El peso molecular del oxígeno, 15.99 por, o pongamos 16, por 6 por 2, 12 átomos de oxígeno. Esto me da, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto me da? 192 gramos de oxígeno. Si yo hago el peso molecular de esto, carbono es igual a, el peso molecular del carbono es 12 y oxígeno es 16 por 2, 32 más 12, 44 por 6, 264 gramos de CO2. Y agua, 2 y 16, 18 por 6, 108 gramos de agua. Ahora yo les pregunto, ¿era necesario calcular toditas estas de acá? No, pero ya las tengo. ¿Por qué no? Porque yo lo único que necesito son los gramos de glucosa. ¿Por qué? Miren lo que voy a hacer. En 180 gramos, ay, ¿por qué me sale el 1 como el 2? En 180 gramos de glucosa, yo tengo ¿cuántas moles de CO2? 6. 6 moles de CO2. En 3 gramos de glucosa, ¿cuánto tengo? ¿Cuántas moles de CO2? ¿Qué es lo que hago? Para encontrar las moles de CO2, yo aplico la regla de 3. 3 gramos de glucosa por 6 moles de CO2 dividido para 180 gramos de glucosa. Simplifico gramos de glucosa con gramos de glucosa. Multiplico 3 por 6 dividido para 180. 3 por 6 igual, dividido para 180 igual. A ver, 3. A 0.1, Listen. 180. Esto me da 0.1 ¿qué? Moles. Moles de Moles de CO2. 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 Y eso era todo. Esta es la respuesta. ¿Fácil o difícil? Fácil. Súper fácil. Solo son reglas de 3, chicos. Lo que Profe, tienen que una darse... pregunta. En la tarea Dígame. yo saqué con 2 decimales, tengo a 0.12, porque yo, o sea, le hice más o menos de la misma manera, pero me salió a 0.12. No sé si habría No hay algún problema con problema. O eso. sea, esos datos ya son en aumento de decimales. Está mejor todavía. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese ejercicio? El otro ejercicio yo no lo voy a hacer. Corrijan ustedes, chicos. Corrijan. No voy a revisar todavía el trabajo de ayer. Si quieren cambiarlo, corregirlo, pueden hacerlo hoy día. Mañana reviso el trabajo de ayer y el trabajo que van a tener hoy, porque hoy tienen otra tarea. ¿Sí? Aunque la tarea de hoy está relacionada con la página 168 del libro. No hay ejercicios en sí. Entonces, les voy a dar chance para que me arreglen el trabajo de ayer, los trabajos de ayer, con respecto a esta explicación. Ahora, voy a hacer otro ejercicio. Voy a hacer uno del deber, ¿ya? Profe, Dígame. los números, por ejemplo, que están en gramos, ¿de dónde salían? Del peso molecular, hijo. Peso molecular de cada elemento, de cada compuesto. Por ejemplo, el peso molecular del carbono es 12.01. Eso tienes que multiplicar por 6. Del hidrógeno es 1,007. Multiplicas por 12. Y del oxígeno es 15,99. Multiplicas por 6. Todo esto te da redondeado, multiplicado, 180 gramos.
Ya, profe, o sea, por ejemplo, vamos sacando de cada elemento y de ahí en total todos esos se suman para que dé los 180 o se multiplica. Claro, eso es el peso molecular y eso ya hicimos antes me parece que en el primer trimestre. El cálculo de pesos moleculares, ¿sí? Acá afecta el coeficiente sobre el subíndice, no se olviden. Porque aquí tengo 15.99 por 2, 31.98. Por 6 me sale este 192 redondeado. Y nunca se olviden que el coeficiente manda sobre los subíndices que están en la fórmula o en el compuesto. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Correcto, correcto, muy bien. Ahora voy a borrar. Y voy a coger este ejercicio de acá. No sé si les puse en el deber, pero les voy a hacer aquí este. Se producen la reacción de 1.5, aquí sería, a ver, moles de sulfuro férrico, que con suficiente cantidad de oxígeno, ¿cuántos gramos de óxido férrico se produce? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de suficiente cantidad de oxígeno? Cuando hablamos de suficiente cantidad de algo en química, quiere decir que en una ecuación balanceada, voy a hacer esta ecuación. La ecuación dice disulfuro de hierro más oxígeno molecular nos da óxido férrico más anhídrido sulfuroso. Esa es la reacción. Entonces, yo tengo que nivelar. Si yo tengo aquí 2 hierros, aquí me hace falta 2 hierros. ¿Sí? Vamos a poner 2. 2 y 2, correcto. Aquí tengo 2 y 2, 4 azufres. Acá tengo solamente 2. Entonces tengo que poner 4 aquí. Pero aquí ya se me va 4 azufres ya. 4 azufres, 2 y 2, 4 azufres. Correcto. Ya. Ahora, oxígenos. Yo tengo 2 acá y acá tengo 4 por 2, 8 y 3, 11. ¿Qué hago? Voy a nivelar. Acá tengo, déjeme ver, 2 por 3, 6, 8 por 2, 16, 6 y 2, 4. Ya. Vamos a ver, si yo pongo aquí, bueno, vamos a poner los 11. Los 11 por 2, 22. Ah, no, estoy loco. 4 por 2, 8 y 3, 11. Y tengo solo 2. Si yo pongo ahí 5 por 2, 10, todavía me falta. Ya sé. Entonces sí, voy a poner aquí 11, pero como acá tengo 2, se multiplica 22. Entonces aquí voy a tener que poner 8 por 2, 16, y acá 3 por 4, a ver, no, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, 8 por 2, 16, 6, 22. Pero aquí va a variarme los hierros, que me da 2 por 2, 4. Entonces aquí tengo 4 hierros, 4 y 4 por 2, 8, y aquí ya tengo 8, aquí ya está nivelado, ahí está nivelado. Entonces, ¿por qué puse este artificio de 11? Porque aquí me da un número impar y no tengo más oxígenos. Entonces le voy a poner los 11 oxígenos, porque no puedo dar un número que multiplicado me dé 11. Pero al poner aquí el 11 se multiplica con este 2 y me da 22. Entonces tengo que variar la otra ecuación a 22 oxígenos. Entonces, eso me llevó a aumentar todo. 4 moles de disulfuro de hierro, 11 moles de oxígeno molecular, 2 moles de óxido férrico y 8 moles de anhídrido sulfuroso. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Yo tengo en los datos que voy a poner acá, ay, este marcador ya no vale. Me ayudan con el tiempo, todavía tengo. Si es que se termina la reunión, volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sí está claro? Yo tengo 1.5 moles, 1,5 moles de disulfuro de hierro. Eso me da el ejercicio.
con suficiente cantidad de oxígeno, es decir, las mismas 11 moles de oxígeno. Eso quiere decir suficiente cantidad. Es la cantidad del compuesto en su ecuación balanceada. Eso quiere decir suficiente cantidad. Entonces, 11 moles de oxígeno molecular. ¿Cuántos gramos de óxido férrico se produce? ¿Cuántos gramos de óxido férrico se produce? Entonces, yo tengo en moles y me está pidiendo gramos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos. ¿Pero será de toditos? No es necesario de todos, porque solamente estamos trabajando con el disulfuro de hierro. Disulfuro de hierro. Entonces, yo tengo que saber cuál es el peso molecular de esto de aquí, de esto. De las 4 moles de disulfuro de hierro que voy a separar. 4 moles de disulfuro de hierro. Muy bien. Y para los que no tienen claro, voy a calcular ahorita frente a ustedes. Hierro y azufre. Hierro. Tengo una molécula por 4. 4 moléculas en total. Uno de aquí por 4, 4. Por el peso molecular del hierro, 55.85. Vayan acostumbrándose a trabajar ya con decimales, ¿no? Y el azufre, tengo 2 por 4 o 8 azufres por, el azufre es 32,06 gramos por mol. A ver. Gramos por mol. Gramos por mol. Ya. Muy bien. Esto multiplico. Coge su calculadorita y dice 4 por 55.85 igual 223,4 gramos por mol de hierro. Y 32.06 por 8, 256,48,5 gramos por mol de azufre. Sumo los dos valores. ¿Ya? Sumo los dos valores. 223.4 más 256.5 me da 479,9 gramos por mol del compuesto. Es decir, el peso molecular ¿ya? Eso es para los que no tenían claro de dónde salen los pesos moleculares. No sé si quedó claro con ese ejemplo. Pero vamos a analizar un poquito el ejercicio. ¿Creen ustedes que es necesario este peso molecular o necesito otro peso molecular? ¿Cuál creen ustedes que es más útil? De los 4 compuestos de ahí, ¿cuál me es más útil? ¿El del oxígeno también sería necesario? No tanto, porque me dice que el oxígeno es el mismo, 11 moles. ¿Cuál creen ustedes que me está preguntando? Miren. El óxido férrico. Óxido férrico. Entonces yo voy a determinar el peso molecular del óxido férrico y ese es más útil que el que acabo de hacer. Quería que se den cuenta de eso. ¿Cuál es el peso molecular? Si ustedes lo calculan, ahorita ya no voy a pasar tiempo en eso porque ya es 319,3 gramos de óxido férrico. Esa es la cantidad que está aquí. Voy a borrar este valor de arriba, este de acá, que hicimos anteriormente. ¿Ya? Y voy a poner aquí debajo, peso molecular, 319,3 gramos de este compuesto. Ya. Con ese dato, ¿creen que ya puedo calcular? Sí, profe. ¿Ya Sí, puedo profe. calcular? ¿Ah?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la relación? Con 4 moles de disulfuro de hierro, yo tengo 319,3 gramos de óxido férrico. ¿Sí o no? Con 1.5 moles. Me avisan cuando esté cerca de terminar, por si acaso yo no me fijo en el pizarrón, en la compu. Moles de disulfuro de hierro, ¿cuántos gramos de óxido férrico voy a obtener? Profe, Dígame. por ejemplo, en el caso de que haya más elementos en los productos o en los reactantes, solamente se tomaría prácticamente lo que el ejercicio nos pide, eso no habría ningún inconveniente, ¿no es cierto? Correcto, esa es la idea, lo que quería que vean. No es necesario calcular todita la ecuación, o sea, si yo tengo 10 compuestos en la ecuación, no voy a calcular los 10, sino solo los que están involucrados en el problema. Y para eso ustedes tienen que analizar qué le está pidiendo el ejercicio. ¿Y analizar en qué? Porque no es lo mismo moles que gramos, como se están dando cuenta ustedes aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, si yo respejo esta regla simple, regla de 3, ¿cuánto sale? 1.5 por 319,3 dividido para 4. A mí me sale 119,74 gramos de óxido de hierro. U óxido férrico. Perdón. Aquí ya dice chueco. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? De mi parte, sí, ¿Aló? profe. Sí, profe, también me sirve. Tienen que Sí, darse también. cuenta qué le pide el problema. Si le piden moles, si le piden moléculas, que es otro dato que ya vamos a estudiar con el número de Avogadro, si le pide número de átomos, si le pide en gramos, ya sabe cómo calcular. Cerrado el tema, chicos. Pregunta, por lo menos en el deber, en el primer ejercicio, decía calcular la cantidad de oxígeno que se requiere para quemar 80 gramos de glucosa. ¿Ahí tendríamos que utilizar el mismo proceso o cómo tendríamos que hacer? Es lo mismo, Calla, es lo mismo. Si te está hablando de cuánto oxígeno para quemar tantos gramos, tienes que representar el peso molecular del oxígeno que se consume en una reacción normal y hacer la regla de 3 en relación a la cantidad de glucosa que te está dando, 80 gramos. Si con 180 gramos de glucosa se quema tanto de oxígeno, con 80, ¿cuánto? Es lo mismo, ¿sí? Ya, Correcto. Voy a borrar esto, chicos, se acaba el tiempo, pero voy a volver a hacer la reunión para explicar el siguiente tema, ¿sí? Ahorita ya termina el año y quedan bastantes temas por revisar. La tarea les explico luego. Voy a cerrar y vuelven a unirse con el mismo link, ¿de acuerdo? ok, profe.